preguntas. Él es el doctor Manuel Huberto Mejía, médico psiquiatra. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. ¿Es la psiquiatría la que atiende los casos de los que estamos hablando, de las personas que se están enfermando a partir del mal manejo de sus sentimientos? Sí, en parte, porque una cosa que creo que es bien importante es el hecho de que es el médico de atención primaria, el médico internista, el médico familiar, el que debe de diagnosticar y atender estas cosas. ¿Por qué? Porque fundamentalmente la formación psiquiátrica es una formación de especialidad y entonces el psiquiatra no alcanzaría a atender toda la cantidad grande de situaciones que se presentan de las enfermedades psicosomáticas. Pero entonces el médico general, digamos, sería quien remite a un psiquiatra, porque puede ser que el caso de cierto paciente se ha dado por un sentimiento, por una emoción muy fuerte. ¿Sería el médico general o la otra especialidad? Ustedes saben que una de las cuestiones que se trabajan es que primero existe la atención primaria. Si es capacitado el médico de atención primaria de poder atender este tipo de problemas, obviamente se lo va a hacer ahí, pero si no, este paciente empieza a hacer un calvario de consultas por alguna cuestión y nunca se le atina. Entonces eso es lo que hace de alguna manera trasladarlo ya a un nivel secundario o terciario, que sería ya psiquiatría. En su experiencia, si nos puede comentar de casos que usted ha atendido, de hasta dónde ha repercutido físicamente una dolencia psicológica, hasta qué consecuencias ha tenido, que nos lo ejemplifique mejor. Bueno, mire, hoy tuve la oportunidad de ver una mujer, por ejemplo, que tiene el problema de que está trabajando en una maquila. Le exigen estar haciendo taquimecanografía, pero le exigen una cantidad de tiempo y una cantidad de escritura. Entonces, al no cumplirlo, obviamente ya se estresa. Y cuando llega a su casa, llega irritable, se topa con un individuo, una pareja, que tiene problemas de carácter íntimo. No hay búsqueda, no hay interés, no hay intención, no hay propositividad de intimar. Ella es una mujer joven. Entonces se suman dos eventos: el evento estresante del trabajo y el evento que se da dentro del hogar, en la intimidad, en la cama. Entonces este tipo de cuestiones hace en un momento dado que ella tenga una tensión ansiosa, constante, y con elementos ya de carácter depresivo. ¿En qué ha desencadenado el caso de ella? ¿Qué enfermedad? ¿O es nada más emocional? Simplemente la conducta, por ejemplo, irritabilidad constante, cefaleas, los dolores de cabeza, migraña, dolor de cuerpo, irritabilidad constante, pérdida del sueño, pérdida del apetito o comer mucho. La ansiedad. Es la ansiedad. Doctor, ¿quiénes padecen más esta enfermedad psicosomática, los hombres o las mujeres? Yo diría que por igual, pero un poquito más las mujeres. Las mujeres. Por el drama. Siempre salimos premiadas. Somos intensas, doctor. Sí, son más intensas, exactamente. Mire, pero... Y vaya, que una enfermedad sea ocasionada por una emoción no significa que la enfermedad no exista. Ahora, voy donde el gastroenterólogo, por ejemplo, porque a mí mi emoción fuerte me causó gastritis, digamos. Me va a empezar a medicar. Sí. Ese medicamento me va a hacer efecto independientemente de que mi emoción siga presente o no. Yo diría que no. Cuando existe este tipo de cuestión debe haber un tratamiento combinado. El tratamiento con el gastroenterólogo y el tratamiento con el psicólogo o psiquiatra. Es decir, el especialista en salud mental. Tiene que de lo irse muy de contrario, la tiene mano. que haber una combinación de este tipo de tratamientos. De hecho, una de las cuestiones, por ejemplo, que tienen las instituciones de salud, tanto el Ministerio de Salud como el Instituto Salvadoreño de Seguro Social, son equipos de salud mental distribuidos en diferentes zonas, por ejemplo en Santa Anita, Atlacat, Soyapango, Ilopango, en donde hay un equipo de salud mental que
que el médico de atención primaria puede remitir directamente ahí dentro de su misma área de atención para poderlos hacer. Yo conocí una vez un caso de alguien que prácticamente se estaba quedando pelona. Se le empezó a caer el pelo y empezó, por supuesto, no empezó a pensar que en su mente, sino que todos los tratamientos y todo para esa caída de cabello, y al final todo era una cosa mental, un problema que venía de su psiquis. Sí. Eso se llama alopecia areata, y eso, por ejemplo, yo lo vi con mucha frecuencia cuando la guerra. Yo estuve trabajando en el hospital militar y veía que muchos de nuestros, yo trabajaba en el ejército por eso. Entonces veía yo que mucha gente, muchos soldados, perdían el pelo en forma como circular por todos lados. Entonces el dermatólogo trataba la parte esa, pero yo también trataba la otra parte, la parte específicamente psicológica. ¿Y está relacionado con algún sentimiento en específico, la pérdida del cabello? Sí, claro. ¿Miedo? Rabia, miedo, tensión, depresión, síntomas. Usted sabe que la depresión, como lo expresaba muy bien Freud, es cuando yo deposito la rabia en alguien, el conflicto y todo lo demás, yo estoy lanzando esa situación y de alguna manera resuelvo. Pero cuando no soy capaz de encontrar esa situación, no deposito mi aspecto emocional en la persona a quien tengo que depositar, eso se vuelve en contra mí. Y entonces yo me termino enrabiando o deprimiendo. Tras la depresión existe la rabia. Doctor, para terminar, el estrés es la enfermedad del siglo XXI. Yo creo que no hay una persona, ningún adulto por lo menos, que no tengamos o vivamos momentos de estrés. ¿Qué consejos nos puede dar que a lo mejor no estamos en el punto del tema que estamos tratando aquí, ya estemos canalizando nuestros sentimientos por enfermedades, pero que de alguna manera nos están empezando a afectar o a lo mejor a futuro nos va a desencadenar una enfermedad grave? ¿Qué consejos nos puede dar para implementar ya? Una de las cosas que yo creo que es bien importante es manejar. Ustedes lo dijeron bastante bien, muy bien, cuando estuvieron en la primera parte, cuando dijeron hay que relajarse. Por ejemplo, hoy esta cuestión que como que existe un avispero en este momento cuando la gente anda para arriba y para abajo, deja las cosas por último. Entonces, tener paciencia, tener control de sí mismo, aceptar que existe una situación de esa categoría, y si el estrés de alguna manera se mantiene y me enferma, entonces buscar ayuda profesional. Porque eso es lo más importante. Yo lo primero que hago es saber que lo voy a manejar, pero si no soy capaz, busque ayuda. Yeah. Wow, es increíble, y sobre todo las enfermedades del sistema digestivo, la famosa colitis, está tan relacionada con tragarse cosas, pero es que como que 2 más 2 son 4, claro. No me lo va a negar, doctor. No. Yo les explico a mis pacientes que la colitis es como que usted estuviera retorciendo un trapeador, y al retorcerlo para sacarle el agua, usted lo retuerce y le da vuelta y después lo estira. Eso es el colon irritable. Tenemos un mensaje anónimo, vamos a ver. La epilepsia, las personas deben aprender a controlarse porque si no lo hacen les dan episodios convulsivos. ¿Es cierto eso, doctor? Sí, está relacionado. Es decir, a mayor estrés, mayor tensión emocional, puede la posibilidad de que se dé, pero no es... la epilepsia es una descarga de alguna manera de carácter, diríamos, de descarga de neurotransmisores que provocan este tipo de cuestiones. Pero muchas veces el aspecto emocional juega un papel importante en esto. Entonces, un paciente que tiene una situación epiléptica debe ser controlado, obviamente, por su neurólogo, claro. Pero también si existen problemas de carácter emocional, el psiquiatra tiene que intervenir en eso. Y también debe de existir la manipulación. Personas que también manipulan a través de sus sentimientos el fingir enfermedades. De repente para no someterse a un interrogatorio, a una acusación, parar un pleito, pueden incluso hasta fingir desmayos. Sí, se puede dar, pero fíjese que eso ya consigo
consigo mismo ya incluye una enfermedad. Eso, la manipulación, lo que usted quiera llamarlo, de cualquier manera, eso es enfermedad. Y puede pasar lo de Pedrito, que cuando sea verdad, no se lo van a creer. El Pedrito y el lobo. Tenemos otro mensaje. Cuando me enojo no puedo contestar, me duele el pecho y me pongo a llorar. Una reacción física, el hecho que se le cierre la respiración. Eso es mucha angustia. Entonces yo creo que una de las cosas es que, como ustedes decían, tienen toda la razón, exprese, porque no es saludable quedarse con cuestiones. ¿Qué efecto hace la música en estas situaciones de tristeza, de estrés? ¿Conoce usted? Sí, hay una parte de la psicología que se llama la musicoterapia, y eso ayuda, pero lo más importante es, primero, qué es lo que voy a hacer yo y el reconocimiento mismo de mi propio conflicto. El conflicto es necesario que yo lo reconozca, para que de alguna manera, cuando yo esté reconociendo mi conflicto, lo pueda expresar. De lo contrario, si no reconozco mi conflicto, no reconozco mi intención íntima, si no la estoy reconociendo y no soy capaz de discutirla con la persona o con el elemento con quien esté yo teniendo problemas, nunca lo voy a resolver. Hay una consulta de alguien que nos escribe en las redes sociales, dice: me siento sola, lo peor es que vivo con mi suegra y me hace la vida difícil y mi familia está lejos, no tenemos dinero para ir a alquilar, vivo súper estresada. ¿Qué le recomienda, doctor? Una de las cosas es negociar. Ajá. Obviamente, ¿con quién va a negociar? Con la suegra. Con la suegra tiene que negociar, porque si no puede hacer, yo le recomendaría a ella, sálgase. Pues sí, pero no tiene dinero. Entonces, si no tiene dinero y todo lo demás, que haga el negocio con la persona con quien está teniendo el problema. Y eso le va a garantizar a ella que en un tiempo determinado ella va a poder disminuir la situación. Y si no tiene un niño pequeño, podría buscar una manera de ganar dinero que le implique salir un poco de ese ambiente, claro. Aprender algún oficio que la mantenga fuera algunas horas de recreo de la suegra. Ocupada. Muchísimas gracias, doctor. Sus números ya los presentamos en pantalla para cualquier consulta. El doctor Manuel Huberto Mejía, psiquiatra. Nosotros seguimos con más de este tema y noticias grandiosas. Luego de este corte ya volvemos.